Recuerden que mañana la Santa Misa es a las 7 de la mañana. Entonces aprovechen ahí la última misita para ofrecer las comuniones a las almas del purgatorio en este mes de noviembre. También aprovechen a confesarse, pero vengan temprano. Un servidor, por ejemplo, hoy hubo una visita a un hospital y estuve desde las 9 de la mañana acá y hasta las 10:35 que entró la primera persona a confesarse. Y a uno le da pena que no puedan comulgar, entonces por eso uno tiene que quedarse un poquito más y alargar la demora de la misa. Aprovechen a venir temprano, que sean ustedes los que esperan y no el cura, porque el cura representa a nuestro Señor, ustedes. Igual que cuando nosotros nos confesamos, los sacerdotes también pues representamos ahí a los pecadores que buscan el perdón de nuestro Señor, pero en el caso de confesar, pues ahí uno representa a nuestro Señor. Que sea nuestro Señor no el que espera, sino el que es esperado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos la fiesta hoy, en este día festivo, feriado en el país, de San Diego de Alcalá. De hecho, es uno de los santos incorruptos que quedan en España, San Diego de Alcalá. Nació en España como una gran cantidad de santos. Los españoles tenemos esa por decirlo así, ese privilegio de tener gran cantidad de santos. Y ustedes también, porque forman parte, aunque se hayan emancipado y quieran escaparse, forman parte como una ramita de la gloria de esa gran nación que fue y que dejaron que fuera por mucho tiempo, especialmente nuestro Señor y los ángeles. Nació en España, de una familia muy pobre. De hecho, de joven fue a un campo. Él le gustaba mucho la soledad, ¿sí? Todo lo contrario a nosotros. Nos gustan los centros comerciales, ir a los estadios de fútbol, los cines, donde hay mucha gente. En cambio, San Diego de Alcalá le gustaba la soledad, y entonces solía acompañar desde chiquito, desde jovencito, a un familiar que hacía vida de ermitaño en el campo. Le gustaba irse con él, a estar solo. Y de él, de este familiar, aprendió el arte de la oración desde joven, el arte de la meditación. Y sobre todo, especialmente, un gran cariño por nuestro Señor crucificado, por Jesús crucificado. Y claro, como decíamos el otro día, la vida de los santos, se le ocurrió leer la vida de San Francisco de Asís. Y se entusiasmó, se emocionó enormemente por el modo de vivir de este santo. Y además estaba este San Diego preocupado porque su demasiada popularidad en la tierra le quitaba la oportunidad de vivir a solas, en soledad, recogimiento. Y así fue que pidió, ya desde muy jovencito, ser recibido como religioso franciscano. Y lo admitieron. Lo admitieron. Había hecho pocos estudios, pero era un iluminado en los consejos celestiales. Era un iluminado. Y así sucedía que cuando le preguntaban acerca de temas espirituales, incluso de los más difíciles, los más complicados, él daba unas respuestas que dejaban admirados a todos. En el año 1441, 41 años tenía, fue enviado como misionero a las Islas Canarias, donde ejerció como portero en el convento donde estaba destinado. Y el portero normalmente es el que daba la limosna, al que acudían los pobres para pedirle mercaditos. Y de hecho los hermanos de la comunidad llegaron a pensar que era demasiado generoso, que tenía una generosidad excesiva.
si ustedes ven los cuadros de San Diego de Alcalá, lo pintan como llevando algo escondido debajo del manto. Y de hecho eso que lleva escondido es un mercado para los pobres, un mercadito que llevaba para los pobres. En los últimos años de su vida estuvo de portero en varios conventos y regalaba a los pobres todo lo que encontraba. Muchas veces los hermanos religiosos tenían que esconder el mercado en la cocina, en la despensa, porque Fray Diego, regalaba todo. Todo lo regalaba. Parecido a San Martín de Porres. Y dicen que un día en que llevaba un mercadito a un mendigo, se encontró con su superior, el superior del convento, que era bastante bravo. Y le preguntó: ¿qué lleva usted ahí, hermano? ¿Qué lleva debajo del manto? Y el santo, asustadísimo, porque era bien asustadísimo, le respondió que llevaba unas flores, unas rosas. Y al abrir el manto, porque el superior no se lo creyó, al abrir el manto aparecieron rosas y más rosas y más rosas. En el año 1445 lo nombraron guardián del convento de San Buenaventura, en una de las Islas Canarias. Y el nombramiento fue algo excepcional, porque él solamente era religioso, hermano lego, no era sacerdote. Normalmente los guardianes siempre eran escogidos entre los sacerdotes de la orden franciscana. Pero por su santidad, Dios lo eligió como guardián de ese convento. Fue de peregrinación a Roma en el año 1450, con ocasión de la canonización de San Bernardino de Siena. Y en ese año, justamente, una epidemia impresionante azotó la ciudad de Roma, y él se quedó en uno de los conventos de la orden franciscana como enfermero para cuidar a la gente durante 3 meses. De hecho, muchos de los que él curaba físicamente se sanaban. Y son bastantes milagros. Otro milagro que hizo San Diego de Alcalá fue la curación de un niño que se había quedado dormido dentro de un horno de pan. Imagínense, los niños, el niño más despistado, se quedó dormido. Y no se dieron cuenta los familiares y encendieron el horno. Y aquello le causó grandísimas quemaduras, y tras la intercesión del santo el niño apareció sin quemaduras. San Diego solía atribuir los milagros como hacen los santos, con esa sencillez de los santos. Atribuía los milagros a la Santísima Virgen. Yo no fui, es la Santísima Virgen, la Santísima Virgen. Regresó a España desde las Islas Canarias y lo destinaron a Alcalá de Henares, en la provincia de Madrid, donde ejerció como portero y como jardinero durante 7 años, hasta su muerte el día 12 de noviembre del año 1463. De hecho, la enfermedad fue muy fuerte y la infección de su cuerpo, lejos de emitir un olor feo, emitía una milagrosa fragancia y permaneció incorrupto. Y de hecho, todos los 13 de noviembre en la ciudad de Alcalá de Henares se exhibe su cuerpo, incorrupto, como dormidito. No está con ese rigor y esa... como los muertos, están tiesos. No, está flexible. Y continúa todavía exudando una fragancia milagrosa. San Diego vivió entre los más humildes, pero cuando murió fue visitado por los más poderosos. Los cardenales, los reyes, los príncipes acudieron ante sus restos. Enrique IV de Castilla vino a pedirle la curación de la Beltraneja, y Felipe II llevó el cuerpo de San Diego al palacio real, para pedirle la curación de su hijo, que se había accidentado, el príncipe Carlos. De hecho, cuentan que estando el príncipe Carlos en su cama,
acostaron también el cuerpo de Fray Diego, de San Diego, y apenas lo tocó, llegó la curación del príncipe, del hijo de Felipe II. Y fue uno de los grandes milagros que se introdujeron en el proceso de canonización. Y sobre todo también hay cuadros que representan ese gran milagro. Sus restos se encuentran en la Catedral de Alcalá de Henares, en una urna de plata. En esa catedral, recuerden, también hay 2 niños enterrados, los santos Justo y Pastor, y su cuerpo incorrupto, como decíamos, se expone todos los años el día 13 de noviembre. Fue canonizado más de 100 años después de su muerte, en el año 1588. Y San Diego fue el único santo canonizado por el Papa Sixto VI. Decía en la bula de canonización el Papa, un poco bruto el Papa, realmente: el todopoderoso Dios en el siglo pasado, muy vecino y cercano a la memoria de los nuestros, de la humilde familia de los frailes menores franciscanos, eligió al humilde y bienaventurado Diego, nacido en España, no excelente en doctrina, no era muy culto, sino más bien idiota, y en la santa religión por su profesión lego, mostrándole claramente que lo que es menos sabio de Dios es más sabio que todos los hombres, y lo más enfermo y flaco más fuerte que todos los hombres. Dios, que hace solo grandes maravillas, a este su siervo pequeñito y abandonado, con sus celestiales dones, de tal manera adornó, y con tanto fuego del Espíritu Santo le encendió, dándole su mano para hacer tales y tantas señales y prodigios, así en vida como después de muerto, que no solo esclareció con ellos los reinos de España, sino aún los extraños, por donde su nombre es divulgado con grande honra y gloria suya. Determinamos y decretamos, continúa la bula del Papa Sixto VI, que el bienaventurado Fray Diego de San Nicolás de la provincia de la Andalucía española debe ser inscrito en el número y catálogo de los santos confesores, como por la presente declaramos y escribimos, y mandamos que de todos sea honrado, venerado y tenido por santo. Y de hecho, mis amadísimos hermanos, si ustedes bien recuerdan, en nombre de San Diego, los franciscanos, los grandes misioneros de los Estados Unidos, establecieron una misión en el sur de California que dio nombre a la ciudad que después creció junto a ella, San Diego. Entonces pidámosle, mis amadísimos hermanos, a este gran santo, que fue tenido por tonto, por inculto, que nos dé en nosotros esa sencillez para también dar, como Él lo dio, una gran gloria a nuestro Señor, no solamente con nuestra vida, sino también con nuestro ejemplo, para llevar muchas almas al cielo, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ave María Purísima, sin pecado. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.